de Gloria Echeverría. Soy profesora, trabajo con estudiantes adolescentes y cuando escuché que la anunciaban que venía una obra escrita para mujeres, como reconstruyendo la historia de mujeres, pues me interesé mucho, porque ese es lo que nos motiva como docente a seguir tratando de cambiar la inequidad, o sea, volver que nuestro mundo sea más justo para la gente. Mi nombre es Julia Evelyn Martínez, soy la nueva directora ejecutiva del ISDEMU, es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer del Salvador. Estoy haciéndome cargo de este reto frente al ISDEMU en la gestión del presidente Funes. Es un gobierno que se plantea un gobierno para el cambio, del cambio y para el cambio en beneficio de las mayorías populares del sur. Bueno, el reto de transformación para que pueda finalmente cumplir con su mandato de ley, que es promover los derechos humanos de todas, del laberinto de las mariposas. Creo que puede darnos, refleja, o sea, lo que es esa aspiración del ISDEMU, de cómo vamos a transformar al ISDEMU y de cómo nos vamos a hacer cargo de la historia en aquello que nos que luchar, promover estos derechos y visibilizar todos los trabajos y todos los aportes que las mujeres salvadoreñas hacemos para este desarrollo de nuestro país. Hay sillas que para poder ocupar hay que volar. ¿Por qué? Porque conozco tan bien al capitalismo en El Salvador y conozco también el machismo en El Salvador, el patriarcado y en el mundo. Empecé a escuchar a las todas luchando y esforzándose y resistiendo no solo al capitalismo, sino que también al patriarcado, sobre todo al patriarcado. Y entonces, al hablar con ellos o escuchar las voces de que sí es necesario, de que sí se puede hacer un cambio, de que si no se hace al menos hay que intentarlo, pero no darse por vencida desde el principio, sino que hacer el esfuerzo. Bueno, estas fueron las primeras voces. Así que estaba viendo la obra, a mí me encantó, bueno, lo de las mariposas. O sea, creo que las mujeres tenemos que convertirnos en mariposas. Y para eso, creo que también tenemos que, yo estaba pensando en el ISDEMU, o sea, el ISDEMU también tenemos que convertir esta institución en una mariposa. Esta es una oruga, quizás ni siquiera eso en este momento. Una institución dañada, abandonada, perdón la expresión, ninguneada. Una institución que nace como un compromiso del Estado salvadoreño para cumplir con los compromisos de la Quinta Conferencia Internacional de la Mujer, la Conferencia de Beijing, que dice que va a poner en práctica una política nacional de la mujer y de hecho, se creó el ISDEMU, se creó la Política Nacional de la Mujer, pero una institución en que conscientemente y sistemáticamente se le ha debilitado y se le ha querido mantener así débil, eso como una oruga, y no se le ha dejado que se convierta en mariposa porque se le tiene miedo de que ponga en la agenda pública, en el debate público, en primer lugar, las desigualdades, o sea, que reconozca desde el Estado que existen graves y profundas desigualdades entre hombres y mujeres, que las diferencias en El Salvador entre hombres y mujeres se convierten en desigualdades, en asimetrías, en relaciones de poder que operan contra las mujeres, en lo económico, en lo social, en lo político, pero sobre todo en el ámbito de la violencia, o sea, las mujeres principalmente contra las niñas. Y una vez reconociendo esas desigualdades, que se pongan más a las mujeres organizadas, que son las que me animaron y me apoyaron y se han comprometido conmigo, o sea, en no dejarme sola en esta lucha, o sea, y me he hecho cargo.
pero ahora las mujeres tanto organizadas como no organizadas, no solo las que están en el área metropolitana de San Salvador, sino que las mujeres de los diferentes departamentos, de los 14 departamentos, y no solo de las áreas urbanas, sino que también de las rurales, somos distintas, somos únicas. Entonces quiero escuchar entonces a las mujeres en su diversidad, a las mujeres lesbianas, a las mujeres indígenas, a las mujeres sindicalistas, a las mujeres urbanas, rurales, de clase media, las mujeres pobres, a las excluidas, es decir, toda esa diversidad, o sea, que tenemos, o sea, en la que existimos y sin la cual no seríamos una fuerza que me viene del apoyo de mis colegas, de mis compañeras, de la lucha feminista en El Salvador, pero también me quiero fortalecer y espero fortalecerme más escuchándolas, me den fuerza, que me acompañen, que me exijan cuando no cumpla, que de verdad presionen para que el problema el tema de las mujeres o de los derechos de las mujeres no solamente sea un tema más o un tema que de pronto se pone de moda en la agenda, sino que lo tomemos con la seriedad en el Estado salvadoreño, con la seriedad, y que le demos el estatus que se merece en las políticas públicas y en las políticas nacionales. Yo creo que esto, bueno, se lo debo a las mujeres, ¿verdad? Pero esa es una abstracción, pero sobre todo yo creo que se lo debo a mi hija de 15 años, a la cual yo quiero que pueda vivir en una sociedad libre de cualquier tipo de violencia hacia la mujer, en una sociedad en la cual ella que estudie y que cuando yo le prometo que tiene que estudiar porque tiene que progresar y ser una mejor persona, cuando realmente termine de estudiar y empiece a trabajar, no se dé cuenta de que tiene menos salario que un hombre, aun cuando tenga las mismas calificaciones y desempeñe el mismo trabajo. Quiero que mi hija no sea parte de esas estadísticas que dice Naciones Unidas de que 3 de cada 5 mujeres en el mundo en algún momento de su vida va a sufrir algún tipo de violencia sexual o hostigamiento, o violencia física. O sea, yo quiero por mi hija, porque hay una oportunidad por nuestras hijas, le damos la oportunidad de darles un mundo mejor, y por otras niñas o por otras jóvenes que ya no están con nosotras, pero que con su ejemplo, con su sacrificio, o sea, han mostrado el camino por donde tenemos que dar ahora las mujeres. Felicidades a todas las mujeres que actuaron en esta obra, súper bonita, despierta un montón de sentimientos, muy bueno el trabajo de recuerdo y de memoria histórica de las mujeres que han marcado un punto muy claro en la historia. ¿Qué mecanismos quisiera yo ver en El Salvador para que la situación de las mujeres cambiara? Quizás lo primero sería el reconocimiento de que las desigualdades existen y que las mujeres y los hombres, tanto jóvenes como adultas y adultos, reconozcan qué pasa en las casas al lado, qué pasa entre sus amigas. Uno puede darse cuenta de cómo en el círculo que se mueve alrededor de las mujeres y de los hombres con las y los que nos llevamos, la violencia se da de una u otra forma. En mi círculo de amigas, por lo menos 3 han sufrido algún tipo de violencia física, incluyéndome, lo cual es súper horrible porque nos movemos en un ámbito donde trabajamos con la identificación de los derechos y la divulgación de estos, y cuando estamos en una situación como esa, es tan difícil salir, aun cuando se reconoce el círculo. Y a pesar de todo eso, seguimos, y aunque nos cuesta un poco de tiempo, reconocemos la situación y logramos salir, y creo que eso es lo principal. Que las mujeres también se den cuenta de su situación de víctimas, pero que no se queden solo identificándose como una, sino que también como una luchadora para que salgan adelante. Empezar por decirles que soy excombatiente y que mi sueño al iniciar la guerra, luego de asesinar a Monseñor Romero, me organicé, fue realmente el mismo que tengo ahora: luchar por la igualdad, por la justicia de las mujeres, especialmente las niñas tuvieran educación, salud. Y claro, ahora hemos llegado a niveles de violencia que en aquellos años lo vivíamos de otra forma. Ahora es una violencia dentro de las familias, en la sociedad, que tenemos que luchar por desmontar. Y día a día
desde donde trabajemos, de donde estemos, debemos de hacerlo. Creo que es parte del reto que tenemos actualmente las mujeres. Y bueno, agradecer también este tipo de obras y agradecerle también que tenemos la esperanza que habrá nuevas instituciones que realmente acompañen este sueño que tenemos las mujeres. Sí, solo que vamos a hacer eso.